Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta noche. Gloria al Señor. Estamos aquí, gloria al Señor, que estamos a punto de comenzar nuestro estudio. Amén. De esta noche, gloria al Señor. Le voy a pedir que cada uno de ustedes se vaya sintonizando, gloria al Señor, a medida que nosotros comenzamos esta transmisión. Gloria al Señor. Vamos a darle comienzo hoy, gloria al Señor. Así que vaya conectándose. Aleluya. Voy a darle tiempo, gloria al Señor, a su nombre. Hoy va a ser un tema interesante, así que saque su lápiz, su papel y vamos a estudiar. Vamos a ver lo que la palabra tiene que decir, gloria al Señor. Vamos a hacerlo de una manera, ¿verdad?, ordenada, gloria al Señor. Y con la intención de que pues podamos aprender, gloria al Señor, amén, sobre este tema tan importante. Santo eres Jesús. Bienvenido a todos, gloria al Señor, desde ahora. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Estamos contentos de poder tenerles aquí presentes, gloria al Señor, porque sabemos que Dios es bueno, gloria al Señor, y queremos, ¿verdad?, pues traer la palabra del Señor, amén, de una manera que todos nosotros pues podamos apreciar lo que la Biblia tiene que decir, amén. Así que, gloria al Señor, no se nos vaya, venimos enseguida con el tema de hoy, el rapto de la iglesia. Quédese ahí en sintonía que regresamos en breve. Dios le bendiga a todos en esta poderosa noche. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Gloria al Señor por esta tu radio de internet, paz y restauración. Gloria al Señor. Sirviéndole aquí por medio del Ministerio Internacional Claela. Este es su amigo y su hermano, Pastor Jesús Osorio, presidente del ministerio. Estaremos hoy nosotros, gloria al Señor, tocando un tema muy importante, el rapto de la iglesia. A través de los años nosotros nos vamos a dar de cuenta que este tema se hace cada vez más controversial. Por varias razones, pues obviamente tiene mucho que ver con el género que obviamente se ha levantado, gloria al Señor, con una agenda específica, y es simplemente desboronar y deshacer de la esperanza que descansa la iglesia. Y eso es no tan solamente que nosotros, amén, pues experimentaremos vida eterna después de la vida física, sino también que hay un género que busca deshacer por completo este asunto doctrinal sobre el rapto. Nosotros vamos a ir navegando hoy. Esto lo quiero hacer lo más detallado, lo más con calma posible. He dado este estudio bastantes veces en diferentes iglesias, debido a que ha sido temas muy complicados, controversiales y difíciles de entender. Lamentablemente los estudios han sido acortados, porque pues hay personas que verdaderamente esto es uno de los temas que no están preparados para hablar. Pero cuando nosotros vemos en el tiempo que estamos viviendo, no nos debe de extrañar
que hayan personas que simplemente quieran deshacerse de esta doctrina y de esta enseñanza que por años no tan solamente se ha enseñado, sino que ha sido la doctrina fundamental. Ahora, van a haber varias cosas que yo quiero, ¿verdad?, advertirle incluso a las personas que verdaderamente quieren aprender sobre este tema. ¿Okay? Mira cuáles son mis expectativas y qué es lo que yo entiendo que voy a lograr por un lado, pero por otro no voy a lograr. Número uno, yo no deseo convencer a las personas que ya de por sí no van a quedar convencidos. Para mí eso es un caso perdido y yo entiendo que para esas personas no hay nadie que lo saque del error, ni aún el mismo Cristo, si descendiera, se sentara con ellos y le hablara. Por ende, yo no vengo aquí a convencer a nadie que no quiera ser convencido. ¿Ven? Segundo, yo no intento con este estudio creer que yo lo sé todo. Yo estoy consciente de que hay hombres que están más capacitados que yo, incluso que han estudiado este asunto de la escatología con profundidad, y que yo le quedo corto, no le llego ni a los tobillos. Por lo tanto, por eso yo entiendo, por un lado, me siento contento de que aunque no tenga esa capacidad profunda de la escatología, de lo que vamos a hablar, aunque yo haya dado este estudio numerosas veces, entiendo que no importa qué tan sabiondo, no importa qué tanto conocimiento tenga una persona, hay personas que simplemente no van a creer. ¿Okay? Pero no vengo a intentar hacerle creer a nadie que yo tengo un vasto conocimiento de esto, de que soy el mejor escatólogo, ni nada por el estilo. Quiero que eso lo entiendan desde ahora, porque no lo he declarado y no lo pienso hacer. Yo solamente voy a hacer mi tarea y mi trabajo de enseñar esto, amén, tal y como se debe de hacer en base de la Biblia, y nos vamos a navegar a través de la Biblia. ¿Okay? Tercero, no busco establecer otra doctrina de la que ya existe. Hay otras personas que, tratando de deshacer el tema del rapto, ya establecieron otra doctrina. Yo, en cambio, no vengo a establecer otra doctrina. Vengo a simplemente a iluminar a aquellos que no quieren ver o que no pueden ver esta realidad. Amén. Por medio de la palabra. Y simplemente, amén, nuevamente recalcar, revelar, mostrar lo que la Biblia ha venido hablando, no tan solamente en general por los escritos, pero el mismo Cristo e incluso personas como Pablo, Pedro, etcétera, escribieron en sus epístolas. Cuarto, yo entiendo que ya mismo van a entrar 2 o 3 personas en este foro y van a comenzar a escribir sus diabluras y van a comenzar a entrar en este debate. Yo les pido a mis amados hermanos, la audiencia que esté ahí, no se alarme, no se aluda, no entre en debate. Yo después, cuando me entre, si yo soy el que tengo que darle 2 o 3 batazos para que se enderezca, lo haré. De lo contrario, yo lo que hago es que yo lo borro y lo saco de ahí, pero no le den ni caso le hagan. No se preocupe, si usted quiere aprender, usted aprenda, sácase su lápiz, su papel, amén, y anote y apunte. Esto lo vamos a coger suavecito. Voy a tratar de limitar estos estudios de 1 hora, excluyendo el tiempo que yo me tome de saludar, de dar las introducciones, etc. 1 hora desde el momento que yo diga, vamos a entrar en el estudio bíblico. ¿Ven? ¿Okay? Así que esas son mis expectativas. Nuevamente, no quiero que nadie entre insultando ni nada. Aguárdate, métanse en los comentarios donde mejor le quepe. Nuevamente, yo soy sincero y rajatabla así. No soy persona que le como cuento a nadie. Me contagian las sandeces, las estupideces, las sanganaces, las brutalidades, la torpez de la gente. Si usted no quiere aprender, pues mira, ese es su problema. Eso es su problema. Si usted cree que usted se va a quedar, porque ya le doy mi punto de vista desde ya.
Mi punto de vista es que la iglesia no va a pasar por ese periodo de la semana 70 de Daniel. Y vamos a explicar eso porque hay otras personas que piensan, que dicen que no debemos confundir esa semana con ese tiempo. Está equivocado. No se podrán estar leyendo otro libro, pero la Biblia no la están leyendo. ¿Okay? Así que tienen ya mis expectativas y gloria al Señor, y que el Señor nos guíe. Vamos a ver lo que, ¿verdad? Lo que la Biblia tiene que decir en torno de esto. ¿Ven? Yo entiendo que esto es un tema que esto causa enemistad. Es más, este tema causa más enemistad que si yo le mentara a la madre a alguien directamente. Sí, yo creo que hay gente que soportaría que yo hablara mal de la madre de ellos antes de hablar de este tema y debatir con ellos. Lo he comprobado ya. Que hay gente que se alborotan. Hay gente que cogen y me llaman falso profeta, hijo del diablo. Me llaman de todo. Y todo porque están ciegos. Escúchenme bien. Es más fácil caer en la mentira que querer aceptar la verdad. Y eso está comprobado ya. Eso no es... Yo no necesito ni establecer data. Eso está comprobado que el mundo prefiere más la mentira y la abraza y la cree y la acepta y la unge mejor que la verdad. El mismo Cristo tuvo que ver eso con sus propios ojos y entender que así es. La gente quiere vivir en la mentira. Cuando se trata de la verdad, quieren cerrar puertas, quieren hacerse los de mentes cerradas y no quieren aprender. La Biblia dice que es la verdad la que hace libre, no la mentira. La mentira encarcela. La mentira lo que hace es que nos ata. La verdad nos libera. ¿Okay? Así que, como dije en el post, para aquellos que piensan que se van a, que no hay rapto, ya usted está perdido y usted no lo sabe. Usted dejo de fingir de ser cristiano y ya, haga lo que usted quiera, pero usted no es parte del cuerpo. Y yo sé que eso va a sonar muy fuerte y muy difícil para usted aceptar. Si usted se alude con eso, usted se acaba de contradecir. ¿Ok? Así que ahora vamos a entrar. ¿Ok? Vamos a entrar ahora. Amén. Son las 6:03. Vamos a entrar ahora y vamos a tratar de limitar esto a 1 hora. Donde me quede, lo dejaremos para el próximo segmento. Porque esto hay que absorberlo poquito a poco. ¿Ok? Vamos a leer, gloria al Señor, como base bíblica y vamos a utilizar un sinnúmero de versos y de capítulos y todo. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a tratar de definir algunas cosas que están trayendo confusión a mucha gente. ¿Ok? Créeme que yo he tenido personas que han venido y me han hecho preguntas. Estos son personas que verdaderamente quieren aprender. Amén. Cuando yo escucho cosas como, pastor, estoy un poco confundido. Pastor, no entiendo esto. Pastor, explíqueme esto. Estos son personas que legítimamente quieren aprender. Por usted, así sea por uno, yo hago lo que sea posible para ayudarlo a entender. Nuevamente, no sería justo que yo exponga mi punto de vista y no le traiga base bíblica. Por ende, eso es lo que vamos a hacer en esta hora. ¿Ok? En Primera de Tesalonicenses, todo el mundo conoce esta base bíblica, es una de las más famosas, capítulo 4. Y vamos a comenzar en el verso 13, amén. Gloria al Señor. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra, esa es del griego de rapto. Amén. De arpaz o arpazo. Y eso lo vamos a explicar por detalle. ¿Ok? Vamos a explicarlo por detalle. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Lo cual también vamos a explicar la diferencia
No es lo mismo la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. No es lo mismo. ¿Okay? El rapto es un intervalo entre la primera venida de Él, que ocurrió ya como hombre físico, ¿okay? Porque Jesús manifestó su obra en tres maneras. Cuando vino la primera vez, vino como profeta. Cumplió esa dispensación de profeta aquí en la tierra. Segundo, está cumpliendo ahora la dispensación de sacerdote, porque está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por usted y por mí, por la iglesia. ¿Amén? Pero hay un intervalo. El arrebatamiento o el rapto es un intervalo. O sea, él no toca tierra. Por ende, no se le considera la segunda venida. En la tercera, en lo que es la segunda venida, y es donde viene segunda vez físicamente. Esta vez viene haciendo el papel de rey. Vendrá como rey. Está dictado en Apocalipsis capítulo 19. Donde él vendrá cabalgando sobre un caballo blanco con corona y todo. Vendrá vestido como rey. Vendrá a establecer un milenio. ¿Okay? O sea, quise adelantar eso porque esto va a ser, estoy pensando hacer esto de una serie de 3 partes, si es posible, pero con calma, para que cada uno podamos entender. ¿Ok? So, vamos a comenzar. Vamos primero que nada, vamos a tratar de definir o clasificar algunos términos para que nosotros podamos entender. ¿Ok? El primer término que tenemos que clasificar o explicar es tribulación. El término de tribulación significa aflicción, angustia, opresión, sufrimiento. ¿Okay? Esto lo vemos en Juan capítulo 16, verso 33. Hay un ejemplo, amén, de lo que implica la tribulación. ¿Okay? Ahora, cuando habla de la tribulación, aquí se está refiriendo al comienzo de los 7 años finales antes del regreso de Cristo aquí a la tierra. ¿Ven? Lo cual se llama también la semana 70 de Daniel. ¿Okay? Recuerden que cuando Daniel comienza a hablar de 70 semanas, tiene que entender que cada semana, amén, está equivale, ¿verdad? Prácticamente a años. ¿Okay? So, sabemos que en la semana 69, obviamente, dice que el Mesías será quitado. Ya eso se cumplió. Pero esa última semana, la semana 70, no se ha cumplido. Por eso es que hay personas que creen, amén, que eso ya se cumplió y que eso ya no se puede aplicar aquí. Sin embargo, es todo lo contrario. Esa última semana no se ha cumplido. Se cumplirá en el momento que surja esa figura pública que se está esperando, lo cual es el anticristo. ¿Okay? Escuchen bien, el anticristo que vendrá, y la señal de que comienza esa semana es porque entrará en un pacto con el pueblo judío. Hay cosas que usted tiene que entender. Número 1, el término anticristos. Ya hay anticristo por el mundo. Anticristo ahí está refiriéndose a todas aquellas personas que están en contra de todas las enseñanzas de Cristo. Ya lo estamos viendo. Hay mucha gente que están en contra de las doctrinas y la enseñanza de Cristo. A eso se refería Juan en su epístola cuando hablaba de muchos anticristos han surgido y están por el mundo. ¿Okay? Ahora, la palabra mayúscula de anticristo no es uno que está en contra de Cristo, sino uno que viene en vez de Cristo. ¿Okay? Es muy distinto. Quiere decir que esta figura que va a aparecer viene en vez de Cristo. Quiere decir que viene engañando a la gente, haciéndolos pensar que Él es el Cristo o el Mesías. Y lamentablemente mucha gente van a caer. El pueblo judío principalmente, porque el pueblo judío no aceptó a Cristo, al Mesías, como vino la primera vez. ¿Por qué? Porque lo vieron muy humilde, muy sencillo. Ellos esperan una figura majestuosa. O sea, lo esperan con corona y muchas cosas, lo cual lo van a ver.
lo van a ver, tal y como está dictado en Apocalipsis 19. Pero en ese tiempo van a ver esta figura y lo van a aceptar porque esa figura viene con gran poder, con gran autoridad, ¿sabe? Con un solo gobierno mundial, viene teniendo todo poder y toda autoridad sobre el comercio y las finanzas, y sobre todo viene prometiendo, como todo buen político que promete y no cumple, viene prometiendo paz, estabilidad y orden. ¿Ok? Pero sabemos que es uno que viene en vez de Cristo. ¿Ok? Entendemos que esa semana, esa última semana, la semana 70 de Daniel no se ha cumplido. Eso está por verse. ¿Ok? Cuando habla de la gran tribulación, está hablando de la segunda mitad de ese periodo de los 7 años. Quiere decir que la tribulación es los primeros 3 años y medio. Y la gran tribulación es la segunda mitad de 3 años y medio. Ahora, ¿por qué le llaman la primera mitad tribulación y la segunda gran tribulación? Yo creo que no habría necesidad de explicarlo, pero hay gente que legítimamente se hace la pregunta. Tribulación se va a llamar porque obviamente es un tiempo de gran angustia. ¿Pero a qué? Porque en el momento que la iglesia sea quitada, donde millones serán literalmente arrebatados de esta tierra, habrá un caos, habrá un desorden, habrá desdén, habrá tantas cosas, ¿sabes? Tragedia va a estar ocurriendo. Se considerará un tiempo de angustia, de dolor, de opresión, de sufrimiento, de todas estas cosas. Es precisamente en el momento indicado para el anticristo surgir, para venir y establecer este orden que se ha causado por la desaparición de millones y millones de gente. ¿Okay? Tienen que entender que van a haber accidentes, crisis por donde quiera. ¿Okay? La gran tribulación es porque en medida de que el anticristo convenza al pueblo judío que le construya el tercer templo, lo cual lo harán simplemente porque estarán engañados creyendo que esa figura pública es el Mesías. Ahora mismo los planos están hechos para ese templo, solo que no lo pueden establecer porque donde lo piensan levantar es precisamente donde está la Meca. ¿Ok? Y ahí no van a poder permitir los musulmanes que se levante eso porque se formará una guerra increíble. Por ende, esta figura pública es el intermediario, el que va a poder hacer eso posible y va a crear un pacto, ¿sabe? Un pacto de paz, donde se le permitirá al pueblo judío levantar ese templo. Y luego a la mitad, este hombre cesará los sacrificios, se sentará en el trono y se declarará el mismo Dios. Y ahí comenzará una gran tribulación, una persecución como nunca antes visto. Porque esta figura irá en pos de aquellos, no tan solamente del pueblo judío, pero de aquellos también, amén, que no quieran aceptar y entrar en su agenda, que lo adoren, que le sirvan, etc. ¿Ok? Este es el tiempo de la mayor y más difícil aflicción que el mundo haya conocido, según Mateo 24, 21. ¿Ok? El tal término del día del Señor. Esto significa, es un tiempo específico. ¿Ven? Y esto se refiere en un momento, amén, donde la Biblia lo utiliza muy a menudo para describir el juicio y la ira de Dios derramada sobre un mundo durante ese periodo. Quiere decir que el día del Señor también con mucha frecuencia se utiliza para referirse a esa semana 70 de Daniel. ¿Okay? Y vemos también que la semana 70 de Daniel, usted lo pueden encontrar en Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, que hace referencia a eso. Amén. Y de cómo va a haber ese
ese acuerdo de paz. ¿Okay? El otro término, rapto, amén, lo cual es nuevamente es un término que se deriva del griego arpás, que significa arrebatar, amén, secuestrar incluso, significa eso también. Y lo encontramos en los versos que le acabé de leer, en el verso 17 específicamente de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Okay? Esto significa, amén, secuestrar, es ser raptado repentinamente, ser agarrado con fuerza y llevado de un lugar a otro. ¿Okay? Es como si se puede ver un tipo de ascensión. ¿Okay? Y esto lo vemos también, amén, lo vamos a ver a través, por ejemplo, en el caso de Juan también, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Eso es un estilo o un prototipo de rapto. ¿Okay? Ahora, hay tres doctrinas teológicas de las cuales se han difundido mucho, y lo cual una de las tres es la más aceptada cuando se trata de este tema del rapto. ¿Okay? El primero es la doctrina de la pretribulacionaria. ¿Okay? Esto es donde la iglesia será levantada antes de ese periodo de los 7 años. ¿Okay? Y este es la más acertada, es la más que la Biblia enseña, amén, y es la que dice y establece que la iglesia no pasará por este periodo tan crucial, ¿okay? Porque esto es un periodo donde Dios estará derramando sus juicios y su ira, ¿okay? Y nuevamente estamos yendo poco a poco, porque yo puedo discernir de antemano muchas preguntas que ustedes se están haciendo. Las vamos a ir contestando. ¿Okay? Entonces está el concepto de la doctrina de medio tribulacionista. Estos son los que creen que la iglesia será levantada o secuestrada, por así decirlo, a la mitad. O sea, estos son los que afirman que la iglesia sí experimentará los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, que quiere decir que estos son los que creen que la iglesia sí verá la aparición del anticristo. ¿Okay? Que sí verá el pacto que hará este hombre con Israel. Amén. E incluso con los palestinos, para tratar de establecer, ¿verdad?, la paz y que se pueda construir el templo. O sea, ellos afirman que la iglesia le tocará vivir ese primer 3 años y medio. ¿Okay? Entonces está el post-tribulacionario. ¿Okay? Estos son los que creen que la iglesia será levantada después de los 7 años enteros. O sea, estos creen que la iglesia pasará y se chupará los 7 años completito de juicio, de ira, de tragedia, catástrofe, como si lo que se está viviendo ya no es suficiente, que tenemos que ahora pasar por todo eso, y luego después de 7 años, si es que queda alguno, para secuestrar y arrebatar. Conste, voy a hacer un paréntesis. Voy a ser sarcástico a través de este estudio, con intención. Y yo sé que hay gente que no le va a gustar eso. Eso se lo advierto desde ahora. Voy a ser súper sarcástico. Si no te gusta, cambia el canal. Vete a ver a María Polo o váyase a ver otro canal que más le interesa. ¿Ok? Cierra el paréntesis. Si queda alguien después de los 7 años, estos son los que creen que la iglesia será entonces arrebatada. ¿Ok? Y claro, en cada una de estas doctrinas hay base bíblica. Hay algunos que la distorsionan y la malinterpretan. Desde ahora les digo, la más acertada es la pretribulacionaria. Es la que se cree que la iglesia será levantada mucho antes de que comience
los 7 años de ese periodo. Pero mire esto, ha surgido otra doctrina, pero esta no ha alcanzado mucho auge porque por mucho tiempo siempre se consideró esas 3 doctrinas teológicas del rapto, pero ahora se añadió una cuarta, y esta es la pre-ira tribulacionaria. ¿Qué significa? Hay algunos que creen que la iglesia será levantado faltando casi 1 año y medio para culminar el periodo de los 7 años. O sea, que la iglesia será levantado en el segundo periodo o en la segunda mitad de la gran tribulación, ¿verdad? Los 3 años y medio, pero que será levantado 1 año, aproximadamente 1 año y medio después de haber comenzado ese segundo periodo. Yo tratando de explicarle eso, me siento como un idiota, porque eso no tiene ni sentido. Pero se lo tuve que traer porque es una doctrina nueva que está tratando de agarrar auge. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que me enseña esto a mí? Precisamente lo que yo he venido hablando por mucho tiempo también. Que la gente, como no saben, están más enredados que la cabulla de un mapo. Y les creen a cualquier mequetrefe que venga y hable y quiera hacerse pasar de que son unos teólogos. Por eso es que vemos estos enredos. Y van a seguir añadiendo. De 3 doctrinas teológicas sobre el rapto, mira, le leí una cuarta y ya tú vas a ver que de aquí a que venga Cristo de verdad a levantar la iglesia, habrán como 7 teorías. Porque la gente no querrán aceptar la verdad. Y yo me atrevo a decir esto. Una de las razones principales por qué la gente se enreda mucho sobre este tema del rapto tiene que ver por lo siguiente. Número 1, porque está la creencia, la doctrina de salvo, siempre salvo. Estos son los que creen que una vez que tú eres salvo, que tú eres sellado, no hay nada ni nadie, ni el mismo Cristo puede quitarte esa salvación. Quiere decir que no importa lo que tú hagas en esta vida, ya tú eres salvo, ya tú eres sellado. Tú eres sellado, eres salvo, quiere decir que tú puedes ir a los conciertos de Don Omar, de Daddy Yankee, de AA, quien se llame Anuel, y todas estas cosas. Puedes perrear, puedes beber y puedes hacer lo que te dé la regalada gana y nada te va a pasar. ¿Ves? Se debe mayormente a eso. Segundo, se debe a que la gente, hay una creencia de que si a ti se te va el bus de este primer viaje de rapto, que tú tienes una segunda oportunidad. O sea, que tú puedes agarrar el segundo viaje. Y de ahí surge esta creencia de que aquí en la tierra, durante este periodo de 7 años, habrán cristianos. Y vamos a enseñarle que eso no podría ser posible. Porque tú no puedes confundir el hecho de que aunque se salven gente durante la tribulación, tú no puedes decir que esos son la iglesia que existió durante la dispensación de la iglesia. Porque una cosa no va con la otra. La iglesia que es ahora, esta dispensación, esta era, es la era de la iglesia. Gente que fueron parte de la iglesia, entre comillas, pero que vivieron una vida como está dictada en Apocalipsis capítulo 3, una vida de tibieza, lamentablemente serán vomitados. Y les voy a explicar más adelante. Todo esto lo vamos a explicar. Gigi Ávila dijo en una ocasión que él entendía que vomitado significaba que estos cristianos tibios, habiéndose creído que estaban bien delante del Señor, cuando se crean que están siendo elevados para participar del rapto, inmediatamente experimentarán una gran expulsión. Porque serán vomitados. ¿Y a dónde serán vomitados? Aquí a la tierra, no. No, al infierno. Donde esperarán a ser sacados de ahí para enfrentarse al gran trono blanco. Donde allí sufrirán las consecuencias por haber vivido una vida como tal. Aquí no hará falta cristianos
que fueron cristianos con conocimiento. No hará falta pastores, evangelistas que se quedaron. Eso no tiene sentido. Y le voy a decir por qué. Porque aquí no hará falta, tú no harás falta. ¿Qué tú piensas hacer? Levantar una obra. Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? Pancarta y flyer para repartir. Vas a hacer lo que estás haciendo hoy en día, que con la avaricia te estás publicando como evangelista y profeta y apóstol. Eso es lo que tú vas a hacer aquí durante esos 7 años. ¿Qué tú te crees? ¿Que la gente te van a seguir a ti? No va a hacer falta. Aquí van a haber 3 grupos predicando el evangelio a todo ese grupo y a toda esa tribu, lengua y naciones que estarán aquí durante ese tiempo. Ángeles que predicarán el evangelio eterno. Los 2 testigos que vendrán con señales y milagros y prodigios. Y número 3, 144,000 sellados que han sido preparados para un tiempo como ese. Usted no hará falta. Pero el mismo anticristo tendrá su propio falso profeta, donde como el hombre, como nosotros por naturaleza tenemos un depósito de parte de Dios, que nosotros instintivamente necesitamos relacionarnos con una deidad. El diablo sabe eso y sabe qué es lo que va a hacer. Va a levantar su propia iglesia. Aquí va a haber una religión, pero va a ser una sola religión cuya inspiración y soplo de aliento de esa religión va a ser del falso profeta manejado por la bestia. Quiere decir que a ti tú no vas a hacer falta aquí, pastor, evangelista, profeta, no vas a hacer falta aquí. Porque va a haber una red, todas esas cosas van a acontecer. Pero nuevamente me estoy adelantando un poco. Vamos suave, porque esto hay que ir suavitel con down. ¿Ok? Ahora, ¿la iglesia pasará por una cierta tribulación? Sí. Porque nuevamente la Biblia, amén, utiliza el término tribulación intercambiablemente para referirse a situaciones de aflicción, de angustia, de prueba, de tentaciones, amén, y de cosas que por lo natural estamos viviendo. Ahora mismo la iglesia está viviendo ciertas tribulaciones. Hay personas, hermanos en Cristo, siendo asesinados en diferentes partes del mundo, encarcelados por su fe. Eso es tribulación, eso es persecución. Ahora mismo se podría decir que durante esta pandemia, este encierre, la iglesia está pasando por una tribulación momentánea de no poder congregarnos en nuestros templos, o sea, en nuestras estructuras, edificios, de no poder unirnos como un cuerpo, amén, en el lugar, en la casa de Dios. Eso es una pequeña tribulación. Pero ampliar eso, la iglesia sí está pasando por un momento de tribulación. Pero no se puede confundir con la tribulación que forma parte de un periodo considerado como un tiempo donde Dios estará derramando su juicio y su ira. ¿Ok? Miren esto. Estos siguientes versículos les voy a dejar. Demuestran que los creyentes que vivan en esta edad de la iglesia tienen que pasar por una seriedad de tribulaciones. Juan capítulo 16, verso 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia tiene que pasar por un nivel de persecución, de rechazo, de odio, de falta de amor dentro de los mismos hermanos, de la apostasía. Todo esto tiene que ver eso. Tiene que ver con tribulación. Hechos 14, 22 dice: confirmado los corazones de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que con mucha tribulación, que con mucha angustia. Si usted no es probado, si usted no es sacudido, si usted no es de alguna manera tentado, probado, todas estas cosas, ¿qué nivel, qué grado, qué victoria podrías tú declarar sobre nada? Si nunca fuiste, amén, una persona que fue retada en nada. La Biblia lo dice,
que como único nuestra fe se fortalece por medio de ciertas tribulaciones, pero que Dios promete estar con nosotros en cada una de ellas. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí no está hablando de la tribulación de los 7 años. Está hablando de situaciones adversas. Está hablando de ciertas circunstancias que usted y yo vamos a atravesar en la vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No confunda gran tribulación con ese periodo de los 7 años. Aquí Pablo está hablando de gran angustia, de gran aflicción, de gran prueba. ¿Okay? La iglesia a lo largo y a lo ancho, desde su comienzo e inicio, ha pasado tribulación. Primera de Tesalonicenses 3, del 3 al 4, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. ¿Okay? Hay personas que piensan que porque son de la iglesia y que porque son hijos e hijas de Dios, que no van a pasar sin situaciones, pero que mamey. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la iglesia tiene que pasar un nivel de persecución. Nada más por usted llevar el título de cristiano, ya usted es prejuiciado en diferentes áreas. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Algunas traducciones dicen persecución, pero hay otras que dicen padecerán tribulación. Si tú quieres vivir una vida agradando a Dios, espérate tribulación. Entendemos que hay una diferencia de tribulación y la tribulación o la gran tribulación. ¿Okay? Para contestar la pregunta, ¿pasará la iglesia por tribulación? Sí, por aflicción, por prueba, por rechazo, por odio. Amén. Por ser cristianos. ¿Okay? Cristo dijo, el mundo os aborrecerá por mi nombre, dijo él. Eso tú tienes que entenderlo. Eso es tribulación. Eso es persecución. Pero ¿pasará la iglesia por la tribulación y la gran tribulación? No. No. ¿Ok? Nosotros, aunque no estamos exentos a pasar por crisis, angustia y aflicción e intensa opresión y persecución por el mundo, no obstante, hay un tiempo específico dictado en la Biblia, lo cual se llama se le conoce también como el tiempo de angustia, de la cual los creyentes de esta edad, amén, gloria al Señor, quedaremos eximidos, o sea, no pasaremos por eso. Y hay un verso en específico que nos promete eso, amén, y se encuentra en Apocalipsis 3:10, donde Cristo le está hablando a la iglesia de Filadelfia. ¿Ven? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, yo sé que hay algunos que van a decir, no, pero pastor, ya eso ocurrió, ¿cierto? Las epístolas a las 7 iglesias en Asia Menor, ¿ven? Se cumplió en ese tiempo y en esa época. Esas iglesias padecieron de gran persecución. Y este verso en particular se podría decir que se cumplió, amén, porque tiene que entender que hay versos hay ciertas cosas en la Biblia que tienen doble cumplimiento. Vemos que este verso en Apocalipsis 3:10 tuvo su primer cumplimiento en la era de la iglesia, que por cuanto se mantuvieron y guardaron la palabra, ¿verdad? Y la palabra de la paciencia del Señor, se mantuvieron sin contaminación. Dios los guardó de una hora crucial que llegaría para ese tiempo.
Por ende, sí, se cumplió y tuvo su primer cumplimiento. Pero este verso también tiene un doble cumplimiento para la iglesia. La iglesia que ha guardado con paciencia la palabra del Señor, la que no se ha corrompido, la que se mantuvo siempre, amén, agradando al Señor y no al mundo. Hay una promesa: yo también los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí hora no significa una hora de 60 minutos. Aquí está hablando hora de tiempo, un tiempo en específico, en particular, que va a llegar sobre la tierra para probar a los que moran. Y de ahí la iglesia será preservada, guardada. Lo que pasa es que a la gente, hay un grupito que no les gusta que se enseñe de que va a haber un rapto secreto. ¿Ok? Y de ahí es que surgen muchas otras cosas, muchas doctrinas, y piensan que nosotros estamos enseñando cosas que no son. Pero esto se debe, mi amado, honestamente, y esto lo digo con mucha libertad, y yo sé que van a haber 2 o 3 que se van a revolcar como Ziquitlaqui. Quienes dejaron de creer que esto del rapto no es cierto, están poseídos ya por un demonio, un espíritu de anticristo. Sí, tú estás poseído por un espíritu anticristo. Que nuevamente expliqué como al principio, que no es que tienes el espíritu de aquel que viene en vez de Cristo, sino tú tienes el espíritu de todos los que va en contra de la doctrina de Cristo. Ya tú dejaste de creer y tú eres un apóstata. Lo único que te podría salvar a ti no es que yo te ponga las manos a ti encima y orar por ti, ni ningún otro pastor sobre la faz de la tierra. Es Dios mismo que pueda sacarte ese velo y pueda, en su misericordia y en su soberana potestad, lograr que tú puedas quedar convencido de la verdad y que tú puedas quedar ese velo quedar suelto de tus ojos, porque de lo contrario se espera no algo muy bueno. Nosotros estamos puestos para tribulación, como dije al principio, tribulaciones de prueba. Pero nosotros no estamos puestos para ira. Una cosa es pasar por pruebas, situaciones, adversidades, crisis, todas esas cosas. Otra cosa es ser expuesto a la ira de Jehová en el día del Señor o en ese periodo. Dios no es injusto para hacernos pasar esto. Mira, yo pienso que hay personas que son como que masoquistas. O sea, masoquistas en el sentido de que no les basta con haber sufrido en esta vida, que parece que quieren añadir más dolor. Como si eso fuese de alguna manera aumentar su corona. No sé si es que a lo mejor piensan que si más dolor se le inflige a ellos, como que piensan que a lo mejor la corona va a subir de 18 quilates a 24 quilates. O no sé si es que piensan que junto con una corona le van a poner una sortija con diamantes y perlas. Yo no sé cuál es el asunto de querer creer que la iglesia va a pasar por un momento tan crucial que no le corresponde. Ya la iglesia pasó por un dolor crucial, señores. Válgame, vaya la historia de la iglesia, de cómo comenzó. Cómo los mismos discípulos y los que vinieron a creer en Jesús fueron muchos de ellos aserrados, decapitados, crucificados. Y tú me quieres decir a mí que eso no es suficiente. O sea, que por encima de eso vamos a añadir también este periodo también. Eso es masoquismo. Y eso es hacer la palabra de Dios injusta a la hora de la verdad. Es deshacer las promesas de Dios. Honestamente. Una cosa es pasar por situaciones mientras estemos en este mundo. Otra cosa es ser expuesto a la ira de Dios. Al juicio de Dios. Ahora, voy a hacer esta aclaración porque entiendo, nuevamente, yo puedo casi hasta discernir las preguntas de la gente.
Hay dos tipos de ira o de juicio que se ha visto en la palabra del Señor. Está el juicio inmediato o directo de Dios, y eso lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Usted sabe que el que pecaba, ese era un juicio de Dios directo, inmediatamente. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, me parece que tú tenías que andar derechito, pero derechito, porque por cualquier cosa tú podías ser apedreado, te podían hasta quemar, te hacían de todo. Habían castigos severos de parte de Dios. Dios levantaba enemigos, enviaba plagas, castigaba con muerte. O sea, en el Antiguo Testamento vemos la ira y el juicio directo de Dios. Ahora, en el Pacto Nuevo, en la era de la gracia, vemos el juicio o la ira de Dios indirectamente. ¿A qué me refiero? Que en este tiempo de la dispensación de la iglesia, porque Cristo dio su vida, amén, y pagó, ¿verdad? Hizo ya la obra redentora. Ahora, usted y yo, como cristianos, y esto también incluye el mundo entero, porque Cristo ha pagado el precio para todo el mundo. Los juicios indirectos y la ira indirecta de Dios viene por medio de las consecuencias de las decisiones que tú y yo tomemos. Quiere decir que si tú y yo tomamos una decisión que va en contra de la palabra escrita y establecida, Dios se retira y permite que tú sufras las consecuencias de esas decisiones, lo cual equivale a un juicio y a una ira indirecta de parte de Dios. Es por la misericordia de Dios que Él no permite que cosas peores ocurran, y solamente las usa como un mecanismo, un método para que usted y yo nos arrepintamos, reconozcamos nuestro proceder, de donde hemos caído, y que podamos venir delante de Él de nuevo. Y que el inconverso, el que no conoce de Él, pueda quedar convencido y buscar de Él. ¿Ok? Queda claro que la iglesia sí pasará por momentos de dificultad en esta vida, por aflicciones y tribulaciones, pero no está preservado y guardado para la ira. ¿Ok? Ahora, se ha hablado que en esta se le llama la brecha de los 2000 años, y con esto voy a cerrar esta primera parte. Hay una brecha de 2000 años, desde el comienzo de la iglesia hasta el sol de hoy. ¿Ok? Y han habido, gloria al Señor, que sabemos que la iglesia comenzó con el descenso del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Esa fue la primera iglesia, y esa iglesia pentecostal no era gentil. La primera iglesia formada fue la iglesia judía en el aposento alto. ¿Okay? La iglesia gentil se formó en casa de Cornelio. ¿Okay? Pero ahí vemos el descenso, el primer comienzo, el inicio de la iglesia. ¿Okay? Y a lo largo de los años, por más de 2000 años, la iglesia ha ido evolucionando, creciendo, añadiendo más y más personas, amén, al cuerpo. ¿Okay? Entonces, pero dentro de esta brecha de 2000 años, aún así hemos estado viviendo, esperando esa última semana de Daniel, la semana 70. Ahora, hay 6 cosas que la iglesia ha estado, ¿verdad? O Dios ha estado haciendo durante esta dispensación de la iglesia. ¿Okay? Quiero que tomen apuntes, porque con esto voy a culminar esta primera parte. 6 cosas que Dios ha venido haciendo por medio de esta dispensación. Número 1, Dios ha venido construyendo su iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 47. Primera de Corintios 3, del 6 al 9. Capítulo 12, verso 18. Efesios capítulo 2, verso 21 al 22. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. ¿Okay? Dios ha venido construyendo su iglesia. ¿Okay? En esta dispensación. Número 2. Dios ha venido tomando de todo pueblo, tribu y naciones. Amén. Gente
para crear un pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15. ¿Ok? Vemos, amén, gloria al Señor, que esta es la realidad. Incluso lo pueden ver también en el primer capítulo. Vamos allá rápidamente, gloria al Señor. O sea, que Dios ha venido tratando de recoger. Amén. Ha venido tratando de recoger, gloria al Señor, amén, a una generación, diferente gente, de tribus, lenguas, naciones. Y tenemos que entender, gloria al Señor, que ese ha sido, amén, el deseo de Dios. Tratar de reunir a diferentes personas. Y a través de la dispensación de la iglesia, eso es lo que se ha venido viendo. Amén. Dice en el verso 14 del capítulo 15 de Hechos, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Ok? Él está recogiendo, amén, personas, claro, personas que estén dispuestos a servirle al Señor. Número 3, Dios ha venido haciendo entrar una plenitud también de diferentes naciones también. Romanos 11:25. Vemos, amén, que también en Romanos 11:25 habla de esta verdad. Dios ha venido, número 4, ubicando a los creyentes dentro de un organismo vivo. Primera de Corintios capítulo 12:13. ¿Ok? Dios ha venido, número 5, preparando, amén, como decir una vitrina, mostrando eternamente su gracia. Efesios 2:7. ¿Ok? Porque no tan solamente Dios viene mostrando su gracia para con la iglesia, pero viene mostrándola para con el mundo. La iglesia no está aquí para servirse así sola. La iglesia está aquí para servir al mundo. Y eso, nuevamente, amén, nos tiene que quedar claro. Porque estamos aquí con ese propósito. Estamos aquí para que, amén, nosotros podamos servir en capacidad de siervos para los demás. Y número 6, Dios ha venido manifestándose por medio de la iglesia aquí en la tierra. Quiere decir que la iglesia es el rótulo o la pancarta, por así decirlo, de quién es Cristo. Nosotros somos básicamente esa revelación para el mundo. Porque en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, habla de que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les pueda resplandecer la gloria de Dios por medio del evangelio de Jesucristo. Entonces la iglesia hace un papel crucial aquí. Y eso es lo que Dios ha venido haciendo. Ha venido utilizando a la iglesia como ese medio para manifestar su poder, su gracia, su amor, su misericordia, amén, su perdón, su restauración, su reconciliación. Pero tú sabes cuál es el problema. Que si la iglesia no entiende y conoce esos conceptos con claridad, jamás podrá hacer entonces ese papel y podrá manifestar a Cristo. ¿Ok? Así como la iglesia tuvo ese repentino comienzo en el aposento alto y que de momento explotó a ser lo que hoy es, amén, un ministerio de por sí grandísimo de parte de Dios, pero un ministerio de vida. De igual manera, ese momento de lo que se trata de rapto surgirá, será como algo repentino. Amén. Mañana vamos a hablar un poquito sobre varios sucesos que ocurrieron en la Biblia, porque hay personas que dicen que el rapto no existe. Bueno, posiblemente porque creen que no hay nada respaldado en la Biblia que indique que eso ocurrió por primera vez, dando a entender que tiene que haber la ley de la primera mención para entonces poder establecer eso como una verdad. Pues mañana vamos a ver que a lo menos hubieron 5 sucesos conocidos como arrebato
dentro de la Biblia para que usted quede claro y pueda entender que sí ocurrió. Y si ocurrió 5 veces, a lo menos como mínimo, ¿por qué no podemos creer que la iglesia pueda también ser arrebatada? Así que no se nos vaya, no se nos pierda. Mañana vendremos, gloria al Señor. Yo le estaré dando el horario. Puede ser que vengamos a la misma hora, a las 6 de la tarde. Mañana los estaré dándole a más detalle, gloria al Señor. Y vendremos con la segunda parte, la continuación sobre este gran tema tan controversial, sobre lo que es el rapto de la iglesia. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, les amo de todo corazón, gloria al Señor. Y siga en sintonía mañana conmigo. Chao, Dios les bendiga.